Luis, empezamos con el tema de noticias relacionadas con el sector agropecuario y la verdad que esta semana y la anterior fue uno de los temas en discusión y por eso lo tratamos en una mañana productiva, todo el tema de este posible convenio entre Argentina y China para inversiones en el sector de producción de cerdos. Tuvo voces a favor, voces en contra, algunas organizaciones ambientales planteando la no necesidad, organizaciones de productores defendiendo el proyecto y otros planteando la preocupación, ya que no estaba tan claro cómo va a ser el convenio. Nos estamos comunicando con Jorge Brunori, que es un técnico, un veterinario del INTA Marco Juárez, un referente en el sector porcinos. Jorge, Luis Ciusi, Marcelo Bargelini, en una mañana productiva te saludamos. Buen día. Hola, buen día, Marcelo, Luis, un gusto enorme. Jorge, nos interesaría saber, desde tu opinión, bueno, el sector porcino es un sector que viene creciendo en forma importante en los últimos años en el país, con mayor consumo por parte de los argentinos. Empezamos a exportar. El año pasado China, con el tema de la peste, tuvo que sacrificar animales para reducir el alcance de esta enfermedad, y el sector porcino argentino empezó a moverse con un movimiento interesante para el futuro. Aparece esta noticia de las posibles inversiones chinas en la Argentina y salieron distintas visiones con respecto a si era ventajoso o no que vinieran estas inversiones. ¿Cuál es tu visión? Bueno, como vos bien lo decís, Marcelo, el sector porcino ha tenido un cambio en Argentina desde el principio de la década del 2000. Nosotros hasta el 2005 producíamos algo así como 200.000 toneladas por año, y ahora el año 2019 lo cerramos con 700.000 toneladas, o sea que hemos hecho un crecimiento exponencial muy importante, basado fundamentalmente, Marcelo y Luis, en el mercado interno. Nosotros consumíamos 7 kilos históricamente, mucho de fiambre, casi nada de fresco, y pasamos a comer, el 2019 terminamos cerrando cerca de los 17 kilos, con una gran participación del consumo fresco. Hoy ya somos el 13% de la carne que come el argentino, y a diferencia de otras carnes, que por ahí, salvo la aviar, que se sigue moviendo un poquito dentro del mercado, la bovina está en retroceso, la porcina tiene muchas posibilidades de seguir creciendo. Nosotros estimamos que por allá en el 2025 vamos a comer algo así como 25 kilos, lo que nos permite pensar en una expansión todavía mayor del sector, y a esto se le suma lo que vos también bien remarcás, el crecimiento en los últimos 5 años del mercado de exportación, ¿no? Una cuenta pendiente del sector para un país con este potencial, pero bueno, empezamos a exportar, cambiamos los mercados, cambiamos la calidad de lo que exportamos, y este año se piensa que vamos a llegar a 40.000 toneladas, con más del 60% de ellos llevado a China. Todo esto fue un esfuerzo del sector. Vos sabés bien, ustedes están en un programa agropecuario, que acá en este país producir no es fácil. Esto se hizo con contraimportaciones, presión tributaria, cambio de IVA, sin créditos adecuados, pero bueno, el sector invirtió y creció. Y ahora en estos últimos tiempos nos encontramos con la noticia de que hay mucho interés de parte de China de invertir en lo que es la producción porcina en Argentina. Esto viene producto de que China tuvo, como vos bien dijiste, un fuerte problemón el año pasado con una enfermedad viral, la peste porcina africana, que es una enfermedad muy letal para los cerdos, que le produjo la reducción del 30% de su producción, y a su vez el COVID, que después le cerró los puertos. Y bueno, China come más de 50 kilos, no puede quedarse sin cerdo, sin pescado. Si bien ellos aumentaron sus importaciones, y pagaron muy bien el año pasado, porque normalmente las importaciones están rondando los $2.000 por tonelada, y llegó a pagar más de $4.000, pero eso le tuvo un impacto interno, le faltó carne y a su vez se le subió la inflación. Entonces, como estrategia, empezaron a pensar en países que tengan condiciones para producir cerdo y permitirse un autoabastecimiento ante un eventual problema como el que han tenido el año pasado en el futuro. Y por eso piensan en Argentina, se hace un nexo con Argentina y se trae la idea del proyecto
al país. Eso fue por allá a fin de 2019, y para mí ahí hay no digo un error, sino a lo mejor no una mala información hacia el sector. El sector realmente no estaba todo informado, ni habíamos debatido este tema. Se presenta primero a las autoridades del gobierno anterior, que aparentemente no le había interesado el tema, y después a estas autoridades actuales, que sí le interesa el tema. Entonces se toma en Cancillería, se toma en Ministerio, llega inclusive hasta oído del presidente, algunos gobernadores, y bueno, el proyecto siguió su curso. Después vino el COVID, que paró todo esto y parecía que todo había quedado en la nada, y bueno, y ahora se reflota. Entonces hay como una especie de debate, como vos bien dijiste, ¿no? Desde la producción, fundamentalmente, gente que le parece que esto está muy bueno para el sector, y gente que tiene realmente preocupación. El proyecto implica la instalación de 280.000 madres con una inversión de $5.000 millones y una producción de casi entre 700 y 900.000 toneladas. O sea, en número de madres sería más de la mitad de la que nosotros tenemos, y en producción sería más de lo que nosotros producimos. Entonces, todos los que están cerca del proyecto aseguran y reafirman que todo esto es para ir a China. Inclusive se incluiría las exportaciones de menudencia, que todavía no se ha hecho, y que digamos que no habría inconveniente en la convivencia contra nuestra producción. Entonces ese es el trabajo que tenemos actualmente, Marcelo, trabajar en la letra chica, porque la carta acuerdo creo que salió en estos días para China, lo que llaman ellos el MOU, y bueno, y ahora tenemos que generar un espacio donde establezcamos las pautas, reitero, para la convivencia, porque para mí personalmente la decisión política ya está tomada. Jorge, ¿qué beneficios, si es que los hay, ¿no? ¿Y qué perjuicios podría traer este acuerdo que ha hecho Argentina con China para la producción porcina? Los beneficios son fundamentalmente para el país, porque bueno, nosotros aumentaríamos casi en 1 millón de toneladas el consumo de maíz. Hoy Argentina, con el sector porcino, consume 1.200.000, y nosotros subiríamos a casi 1 millón más. Generarían, por supuesto, puestos de trabajo. Se piensa que la metalmecánica y la construcción de todo esto lo harían manos de obra argentina. Los primeros requisitos que se han puesto, que esto se instale en provincias periféricas, que son las que más demandan de trabajo. Ahora, el sector porcino nacional, bueno, el riesgo es que esto en algún momento, por alguna cuestión, no se termine volcando parte de esto al mercado interno, cosa que eso hay que trabajarlo. Yo diría que hasta con una vista de jurídica o legal, que llegue hasta el Parlamento la discusión. Si nosotros podemos convivir sin que eso se vuelque al mercado interno en ningún momento y por ninguna circunstancia, y en alguna medida en el futuro a lo mejor podemos acoplar nuestras exportaciones a las exportaciones de los que van hacia China, esto, Marcelo, va a tener una contraparte entre productores chinos que van a poner la inversión del 60%, y tiene que haber productores argentinos que pongan el 40% restante financiado por bancos chinos a créditos muy bajos. Lo que se dice del proyecto, que es inclusive esa presencia del productor chino nos permitiría abrir más la puerta en el país asiático. Así que bueno, como vos verás, hay un montón de cuestiones que hay que discutir. Está el tema sanitario, el tema ambiental. Bueno, hay varias aristas que pueden ser pro o pueden ser contras para la producción porcina nacional. Me hacía en la cabeza algo que el sector porcino ha avanzado a nivel mundial y a nivel local en forma importante en los últimos años, y es lo que se llama la integración, y de alguna forma nos estaríamos integrando a China en esto de producir nosotros y que consuman ellos. Sería un poco así la figura, ¿no? Y la verdad es que si vos lo quisieras poner en un término metafórico, digamos, estaríamos arrendando nuestras condiciones naturales. Que bueno, en un mundo globalizado siempre decíamos que Argentina es un país, un paraíso de producción de alimentos, y por ahí nosotros, en vez de utilizarlo, somos un país primarizado, que vendemos granos, fuentes proteicas, que otros países transforman en carne, leche, huevo y venden al mundo. Fíjate que el principal exportador de carne de cerdo al mundo es la Comunidad Económica Europea, que no tiene granos. Nosotros exportamos 40.000 toneladas y Chile exporta 200.000 toneladas de carne de cerdo y nos compra los granos a nosotros. Entonces, sin ninguna duda que ante el poder económico que tiene China y la necesidad, piensa en países como este. Bueno, esa es un poco la realidad nuestra, ¿no? Por eso hay que trabajar ahora desde adentro, yo lo llamo, para poder salvaguardar una producción que tiene más del 90% de pequeños y medianos productores. Jorge, y para cerrar, porque sabemos que
tenés otros compromisos. Escuché los otros días a un colega hablar sobre que los cuidados sanitarios que se tienen en la producción de cerdos, si lo hubiéramos aplicado en el cuidado de nuestras enfermedades, no tendríamos COVID. Me pareció interesante esa relación, ¿no? Sí, esto viene producto, Marcelo, de las opiniones de organizaciones ambientalistas, que a veces yo las comparto totalmente en el mensaje general, pero no cuando emiten opiniones sin conocer. Y entre una de las cosas se decía que esto puede generar una futura pandemia. Eso es una barbaridad, lo considero una bajeza importante, porque en estos momentos donde todo el mundo está con temor y nosotros estamos atravesando esta pandemia, decir esas barbaridades no sirve. Y ahí yo donde me fundamentaba que cualquier criadero de cerdo tiene altísimas normas de bioseguridad. Vos no podés ingresar a un criadero si no sos parte del personal, y si el personal que ingresa se tiene que sacar toda la ropa, bañarse, se pone ropa del criadero, no puede haber contacto entre los personales, las personas que trabajan en diferentes sectores, hay caminos que se llaman sucios y limpios, o sea, un camión que trae grano no puede ingresar adentro del establecimiento, hay estrictas normas de higiene, bueno, todas las cosas que ahora nosotros estamos tratando de implementar para frenar el COVID. Entonces, pensar que esto puede ser una futura pandemia, o sea, ojo, no se pueden descartar dónde van a venir las futuras pandemias, porque las últimas han tenido un origen animal, pero pensar que esto va a ser una posible riesgo es una barbaridad, totalmente una barbaridad. Como siempre, muy claro, Jorge Brunori, un veterinario del INTA de Marcos Juárez. Te agradecemos estos minutitos de este sábado a la mañana para una mañana productiva y obviamente ojalá sigamos debatiendo este tipo de cosas en la Argentina. Bueno, es así, Marcelo, esperemos que podamos seguir armando la letra chica para que, bueno, poder equilibrar entre las inversiones y los dólares y el trabajo que el país necesita, pero salvaguardando nuestra producción nacional, que también genera dólares y trabajo. Así que ese es el trabajo futuro. Y muchísimas gracias por la nota, ha sido un gusto enorme. Un abrazo. Jorge Brunori es como decíamos, veterinario del INTA Marcos Juárez. Luis, el tema convenio de cerdos con China recién empieza, creo, y como se está discutiendo en muchos lugares, que vamos a tener que debatirlo bastante porque tiene mucha implicancia, ¿no?